No siempre fui así de patético, pero tras una serie de eventos desafortunados, ahora vivo como un perro, rogándole a mi tóxica esposa que tenga algo de piedad. Y por favor, divórciate de mí, pero para que el divorcio se lleve a cabo, esta diosa del gaslighting exige algo que está muy por encima de mis posibilidades actuales. Incluso antes del matrimonio, mi vida no era precisamente un camino de rosas. Tenía un padre borracho que se había perdido hacía mucho tiempo en el alcohol y el juego. En lugar de apoyarme, me obligaba a pagar la cuenta de sus adicciones. Me habría encantado seguir adelante y dejar a mi padre borracho solo, pero era la única familia que me quedaba. Mi madre ya estaba criando malvas. Sin otra opción, tuve que aceptar todo tipo de trabajos extraños solo para llegar a fin de mes. A veces deseaba que mis circunstancias fueran tan buenas como las de la gente que me rodeaba, pero aún así no perdí la esperanza. Y me aferré a la idea de que mi padre volvería a sus cabales algún día. Incluso le di una gran cantidad de dinero una vez solo porque quería comprar criptomonedas. Pero ese día afortunado en que mi padre podría cambiar nunca llegó, y sus adicciones lo arrastraron a la tumba, dejándome completamente solo. Aunque fue devastador perder a mis dos padres, parte de mí se sintió aliviada al saber que finalmente era libre. Después de superar la muerte de mi padre, simplemente comencé a vivir una vida normal. Avancemos unos años hasta ahora conmigo. Finalmente libre de mi tóxica esposa, un día, mientras veía la televisión, vi a dos gurús de las criptomonedas hablando maravillas de una nueva moneda llamada Bitcoin, cuyo valor se había disparado exponencialmente, aumentando 2500 veces en un corto periodo de tiempo. Resultó ser la misma moneda en la que mi padre me había rogado que invirtiera antes de morir. Para verificarlo, rápidamente abrí la aplicación de intercambio de criptomonedas solo para quedarme estupefacto al ver 25.000 millones de wones en Bitcoin en mi billetera, listos para gastar a partir de ese momento. Me obsesioné, revisando constantemente mi billetera para ver cada pequeño pico en el gráfico. Honestamente, tener una moneda digital que podría desaparecer en cualquier segundo, me hacía sentir increíblemente ansioso, por eso había estado pasando noches en vela mirando los gráficos en pánico. A veces la moneda subía, a veces bajaba, haciendo que toda la experiencia fuera insoportable. De manera similar, un día llegué a casa después de un paseo casual en bicicleta, abrí mi billetera y casi me desmayo, no porque perdí dinero, sino porque los valores de mi moneda habían ganado otros 20 millones de wones, disparando mi cartera en casi 2.000 millones de wones en los días siguientes. Volví a mi trabajo recientemente. Mi empresa había estado realizando demostraciones con equipos quirúrgicos que habíamos entregado la semana anterior a diferentes instalaciones en todo el país. Al equipo enviado a Busan no le estaba yendo muy bien. Así que el presidente quería enviar a alguien más capaz. Con mis ojos cansados y sin dormir, levanté la mano para ofrecerme como voluntario para el viaje. No lo hice por antigüedad, sino porque no había dormido bien en años y pensé que tal vez un viaje me ayudaría a despejar mi cabeza. El presidente estuvo de acuerdo, pero quería que otra persona me acompañara. Fue entonces cuando la mujer más atractiva de nuestra oficina se ofreció como voluntaria para unirse a mí. Podrías pensar que era un tipo afortunado. Y créeme, mis compañeros de trabajo pensaron lo mismo. Algunos incluso rogaron que tomaran mi lugar en el viaje. Pero el presidente los rechazó ya que solo se necesitaban 2 personas. Por cierto, su nombre era Sua. Hablando de nombres, creo que olvidé presentarme. Mi nombre es Kim. En los días siguientes, finalmente tuve la oportunidad de viajar junto a la belleza de la oficina. En el camino, mencionó que el coche en el que estábamos era suyo. Se lo había comprado a su hermano el año pasado. También aprendí que estaba genuinamente emocionada de visitar Busan, no por el trabajo, sino porque era su ciudad natal. Dijo que solía visitarla mucho, pero su carga de trabajo la había mantenido alejada. Verla disfrutar de algo de tiempo libre me hizo darme cuenta de algo profundo. Todos en este mundo tienen un pequeño mundo propio construido a partir de sus sueños, ambiciones y pequeñas cosas que les brindan paz. Eso me hizo preguntarme en qué tipo de mundo debería estar viviendo con todo el dinero en mi bolsillo y sin embargo, sin paz en mi corazón. A medida que el día se convertía lentamente en anochecer, tomamos un breve descanso para relajarnos. Justo entonces, me pidió que la acompañara a una tienda departamental. Dijo que quería ir de compras ahora que estábamos en Busan. También había algo que quería decirme.
En ese momento, no pensé mucho en ello ni cuestioné sus intenciones. Así que acepté de inmediato, pero durante las compras más tarde ese día, noté algo extraño. Si estuviéramos comprando en línea, conseguiríamos las cosas mucho más baratas. Entonces, ¿por qué estábamos aquí? Las cosas se pusieron aún más raras cuando me pidió que eligiera un traje para mí. Y dijo que ella pagaría. Cuando pregunté con curiosidad por qué, se sonrojó mucho y admitió que necesitaba un favor. Después de que la presioné, finalmente confesó que quería que fingiera ser su novio frente a sus padres. Bueno. Estaba atónito. Continuó explicando que sus padres esperaban que ella tuviera una relación ya que su hermana menor ya estaba saliendo con alguien. En ese momento, mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí mariposas en el estómago. Finalmente conocí a sus padres en un restaurante elegante. No voy a mentir, eran bastante charlatanes, hablando sin parar sobre lo perfecta que era su hija. Pero honestamente, yo también estaba en la nube 9, disfrutando cada momento. Para un tipo divorciado como yo, incluso fingir ser el novio de alguien hizo que mi corazón diera un vuelco. Dado que sus padres sabían que trabajábamos en la misma empresa. Naturalmente, preguntaron cómo nos habíamos acercado. Por supuesto, tuve que inventar alguna historia de mierda. Para que sonara convincente. Ver lo cálidamente que me trataban los padres de Soa me recordó el último encuentro miserable que tuve con mis verdaderos suegros. Esas personas eran tan atroces como su hija. Sus palabras frías y crueles todavía viven gratis en mi cabeza hasta el día de hoy. Para resumir, hice todo lo posible para ganármelos. Pero era una causa perdida. En comparación, los padres de Soa se sentían como ángeles en forma humana. Pero afortunadamente ya no soy un hombre casado. Después de esa noche memorable, sus padres finalmente decidieron despedirse de nosotros. Le dijeron cariñosamente a su hija que disfrutara de su cita conmigo. Dado que todo era solo una actuación, Soa estaba claramente avergonzada, lo que lo hacía igualmente vergonzoso para mí. Creo que simplemente soy inseguro, para que una chica de su calibre esté cerca de mí. Una vez que estuvimos solos en la playa, ella se disculpó conmigo por arrastrarme a un lío en el que nunca me inscribí. Durante la reunión, sus agudos sentidos habían captado mi inquietud, lo cual sospechaba que fue causado por los malos recuerdos que este juego de roles había desencadenado. Me sorprendió genuinamente que estuviera preocupada por mi situación de divorcio. Así que rápidamente le aseguré que no se preocupara por mí, de hecho. Disfruté mucho de la compañía de sus padres. Sin mencionar que la comida gratis que pude comer fue solo la guinda del pastel de toda la experiencia. Para distraerla del tema, le sugerí que me mostrara la zona. Como era mi primera vez visitando Busan, mi repentina petición claramente le dio mucho en qué pensar. Noté que estaba haciendo todo lo posible por encontrar el lugar perfecto que haría que mi tiempo valiera la pena. Finalmente, señaló hacia un campamento de adivinos, para mi desconcierto. Después de todo, esperaba algún tipo de lugar memorable exclusivo de esta ciudad. No obstante, entramos. Y como cualquier estafador de bolas de cristal, la vieja bruja detrás de la mesa logró ganarse a Soa con sus tácticas de efecto Barnum entre todos esos detalles genéricos. La bruja también mencionó cómo Soa había desperdiciado recientemente una oportunidad. En ese momento, no estaba seguro de a dónde iba esta vieja bruja con eso. Pero aparentemente estaba hablando de que Soa perdió la oportunidad de confesarme sus sentimientos. La vieja bruja le aseguró a Soa que pronto tendría otra oportunidad de aprovechar la oportunidad que acababa de dejar pasar. Y le aconsejó que la aprovechara esta vez. Mientras Soa estaba ocupada comprando las tonterías de la vieja bruja, ni siquiera estaba prestando atención. Para mí, la adivinación no es más que una estafa. Finalmente, fue mi turno de que me adivinaran la fortuna. Aunque era reacio, Soa insistió en que también me desentrañaran el futuro solo para que nuestra visita valiera la pena. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse más locas, la vieja bruja realmente logró tocarme la fibra sensible. Esa mujer de alguna manera sabía que mi educación no fue todo sol y rosas. Y que había crecido pobre. Continuó sorprendiéndome al afirmar que personas como yo están destinadas a amasar riqueza. Dijo que era solo el comienzo. Y que mi suerte seguiría brillando intensamente. Me aconsejó viajar por el mundo y acumular nuevas experiencias en el camino. Solo entonces, dijo, atraería oportunidades aún más prometedoras.
Todo lo que tenía que hacer era vivir mi vida al máximo y las oportunidades vendrían corriendo hacia mí. Ya sea amor o riqueza, dijo que podía alcanzar cualquier cosa que deseara. Sus palabras me dieron mucho en qué pensar. Y mis preocupaciones sobre mis ahorros no utilizados solo se hicieron más fuertes. No entendí la mitad de lo que dijo, pero fue agradable escuchar algo positivo para variar. Desafortunadamente, esa breve felicidad se desvaneció en el momento en que la vieja bruja exigió 200.001 por la vaga basura que me acababa de contar. Se sintió como el valor de un mes entero de compras. Y el precio del autobús se fue directamente por el desagüe. Afortunadamente, logramos salir de ese lugar antes de que nos estafaran aún más. El siguiente lugar que Soa tenía en mente era el mercado de Hyundai, donde quería comprar anguila a la parrilla. Mientras tanto, todavía estaba pensando en el dinero inactivo sentado en mi cuenta, preguntándome si el dinero realmente podía comprar la felicidad. Aún no había descubierto la respuesta, pero no me detuve en eso por mucho tiempo. El momento en sí era demasiado agradable para arruinarlo con el exceso de pensamiento. Así como así, nuestro viaje de negocios de 4 días en Busan, finalmente llegó a un agridulce final y regresamos a Seúl. Cuando llegué a casa y revisé mi billetera, me sorprendió ver que 200 millones habían desaparecido, pero el velo de arrepentimiento se levantó rápidamente, cuando gané 300 millones de vuelta en solo una hora. Luego subió otros 100 millones. Una vez más, me encontré mirando la pantalla todo el día. Como un idiota viendo los gráficos subir y bajar. Literalmente estaba perdiendo la cabeza con todo el estrés que me carcomía. No importa cuán consumido estuviera con el dinero, todavía tenía que presentarme en la oficina. Allí escuché a algunos compañeros de trabajo charlando sobre los impredecibles aumentos de bienes raíces que habían ayudado a uno de ellos a obtener una ganancia masiva de 300 millones, pero no estaba prestando mucha atención. Estos tipos eran peces pequeños en comparación conmigo. Anoche había alcanzado la marca de los 40.000 millones, haciéndome sentir como un jefe de la mafia de nivel 100 rodeado de novatos de nivel 1. Pronto su conversación cambió hacia mí, llena de envidia por mi viaje a Busan con esa belleza de la oficina. Intenté esquivar sus burlas y cambiar de tema, pero fueron persistentes. Finalmente, uno de ellos redirigió la conversación hablando con la líder del equipo, Ann, sobre cómo algunas acciones estaban creciendo demasiado lentamente. Últimamente mencionaron rumores de que todos ahora estaban acudiendo en masa para comprar Bitcoin. El valor de esta moneda se había disparado en meses. Y cualquiera que se aferrara a ella había multiplicado su riqueza por 8. Los rumores sugerían que tenía un enorme potencial futuro. Así que, naturalmente, todos decidieron comprar un poco para sí mismos. Mientras tanto, solo estaba escuchando a esos tipos en silencio, perdiendo absolutamente los estribos ante la idea de que me iba a hacer aún más rico. Pero la realidad tenía algo más reservado. Cuando llegué a casa y revisé el precio de la moneda, ya se había desplomado más del 15%. Si mis cálculos eran correctos, había perdido 6 malditos mil millones en una fracción de segundo. Literalmente sentí que la vida se me escapaba de los ojos. Incluso al día siguiente en el trabajo, lo único que daba vueltas en mi cabeza era esa enorme pérdida que tenía que tragarme. Para ponerlo en perspectiva, ese dinero era básicamente el salario de 45 años. Para evitar recibir más golpes, comencé a contemplar la venta de las monedas. Y simplemente superarlo. Quiero decir, todavía me quedaban 34.000 millones, lo cual era más que suficiente para durar toda una vida. Pero justo cuando estaba a punto de vender todo, y finalmente respirar libremente, mis entrometidos compañeros de trabajo me interrumpieron y comenzaron a interrogarme sobre mi estado de ánimo apagado. Mientras trataba de ocultar mi agitación interior, notaron la aplicación de intercambio de criptomonedas abierta en mi teléfono. No tardaron mucho en darse cuenta de que yo también estaba metido en las criptomonedas. Comenzaron a preguntarme cuánto había invertido, y simplemente dije 34, pero no les dije lo que venía después de eso, 1.000.000 o 1.000 millones. Esa información tenía que quedarse conmigo si quería evitar la atención no deseada, y, afortunadamente, funcionó. También les conté la razón de mi rostro sombrío. Se debía a la caída que ocurrió ayer. Mis compañeros de trabajo se miraron y sonrieron, lo que instantáneamente me confundió. Cuando me mostraron el precio actual de la moneda, que ya se había recuperado después de la caída de ayer. Esos tipos fueron lo suficientemente amables como para animarme.
asegurándome de que el verdadero aumento ni siquiera había comenzado todavía. Al escucharlos hablar con tanta confianza sobre la moneda, volví a caer en un dilema. ¿Debería mantenerla un poco más? Tal vez estaba siendo codicioso, pero en cualquier caso, valió la pena a lo grande. Al día siguiente, Bitcoin experimentó otra ruptura histórica. El precio se duplicó con creces, convirtiéndose en una sensación mundial. Con ese aumento masivo vino una expansión masiva en mi cartera. De repente, estaba sentado en 100.000 millones. Y como cualquier persona normal lo haría, mis pelotas literalmente se subieron a mi garganta en puro shock y mi corazón sintió como si fuera a estallar fuera de mi pecho. Después de que logré calmarme, tomé la decisión racional de retirar el dinero y terminar con eso, pero una vez más la codicia se apoderó y me dejó colgado. Esa codicia dentro de mí se sentía como si hubiera tomado forma, susurrando en mi oído que aguantara solo un poco más. Pero entonces me di cuenta de algo. Tal vez era el fruto del arduo trabajo de mi padre, el mismo hombre que una vez me rogó que le prestara dinero. Con ese pensamiento supe exactamente lo que tenía que hacer a continuación. No podía dejar que el fruto de esa lucha se desperdiciara. Al día siguiente, Sua notó mi ausencia en la oficina. Lo primero que se le ocurrió fue que tal vez me había ido en otro viaje de negocios. Cuando intentó confirmarlo con nuestros compañeros de trabajo, se enteró de que en realidad me había tomado un día personal libre. Naturalmente eso la confundió. Yo era un don nadie sin nada importante en mi vida. Así que su confusión estaba justificada. Solo esperaba que estuviera bien. Al contrario de lo que ella imaginaba, en realidad estaba de compras casualmente en una sala de exposición de Ferrari cercana, de todos los autos alineados. El que instantáneamente me llamó la atención fue el Ferrari 458 Italia. Como parte de su trabajo, el vendedor comenzó a recitar especificaciones y características, pero no me importaba nada de eso, solo me interesaba cómo se veía. Así que en lugar de escuchar su interminable discurso de ventas, lo callé con mi Mastercard Platinum, con la intención de pagar el monto total allí mismo. Te estarás preguntando cómo estaba comprando casualmente un Ferrari. Bueno, para decirte la verdad, seguí el camino que mi padre había pavimentado para mí. Vendí todas mis monedas en dólares estadounidenses. Valía 100 millones, y aproximadamente alrededor de 100.000 millones. Con todo ese dinero sentado allí esperando ser gastado, no tenía idea de qué más hacer. Así que sí, así es como terminé comprando un Ferrari. Una vez que la transacción se completó, salí de la sala de exposición como un completo chad, a quien le importa un bledo, pero en el fondo estaba al borde de un ataque al corazón. El auto que acababa de comprar valía 490.000.001. Para darte una perspectiva de lo loco que es eso, solo recuerda cuando estaba sudando a mares por pagarle a esa adivina 200.001. Sin embargo, lo di todo marcando todas las casillas de mi lista de deseos, con un coche de lujo y un traje elegante asegurados. Lo siguiente en mi lista de tareas era encontrarme un apartamento de lujo dulce, así que sin ninguna duda en mi mente, me detuve dentro del mejor complejo de viviendas que hay en mi ciudad. Ni siquiera lo pensé dos veces antes de pedirle a la recepcionista que me mostrara el mejor apartamento disponible aquí. La recepcionista finalmente me dio un recorrido por uno de los apartamentos más caros disponible. Por un momento comprar un lugar tan lujoso me hizo sentir fuera de lugar. No estaba acostumbrado a este tipo de estilo de vida. Los apartamentos eran demasiado lujosos para mi gusto. Los baños solos eran más grandes que mi antigua casa. Y en cuanto a la vista desde ese apartamento de gran altura, era diferente a todo lo que había visto en mi vida. En un instante, tomé una decisión y procedí con la transacción. Había muchas cosas a las que tenía que renunciar en mi vida debido a mi miserable situación financiera. Pero ahora, con todo el dinero del mundo, ya no necesitaba contenerme. No solo compré mi apartamento, pagué el monto total del alquiler de una sola vez. Era uno de los elementos de mi lista personal de tareas. Cuando puse todo el pago sobre la mesa, las expresiones de sorpresa de las recepcionistas hicieron que cada centavo valiera la pena. No olvidemos a Sua, mientras dos compañeros de trabajo se ponían cariñosos en la oficina. Y justo a punto de besarse, Sua irrumpió y comenzó a exigir saber dónde vivía. Su intensa mirada los sobresaltó a ambos, haciéndolos preguntarse por qué estaba tan desesperada por saber dónde me quedaba. Como ya habrás adivinado, ella solo estaba preocupada por mí ya que había estado ausente del trabajo ese día. Pensó que estaba enfermo y quería ver cómo estaba.
Su repentina solicitud hizo que el compañero de trabajo se preguntara si era normal que un colega se preocupara tanto por otro. De cualquier manera, no sabía dónde vivía, así que se negó cortésmente y prometió enviarme un mensaje de texto en su lugar. Como era de esperar, recibí su mensaje un poco más tarde y me sorprendió que de repente quisieran visitarme. Cuando me di cuenta de que los había preocupado innecesariamente, me disculpé y envié mi dirección. Sua estaba agradecida con Jong-job por obtener mi dirección para ella. Dada lo emocionada que se veía, Jong-job comenzó a sospechar que en realidad podría estar enamorada de mí. Eventualmente ambos decidieron visitarme juntos. Tenían genuina curiosidad para ver en qué tipo de lugar vivía y lo estaban esperando con ansias. Pero en el momento en que llegaron, quedaron impactados. Podrías pensar que estaban deslumbrados por el lujoso apartamento nuevo que había comprado. Pero en realidad los había llamado a mi antiguo lugar, un apartamento en el sótano lleno de suciedad e insectos rastreros. Estaba en medio de empacar mis cosas para mudarme. Pude notar que Jong-job estaba particularmente disgustado por el estado del lugar. Pero Sua sintió algo completamente diferente. Ver ese apartamento estrecho y desordenado fue la primera vez que realmente se dio cuenta de lo malas que podían ser algunas condiciones de vida. Sintió lástima por mí en ese momento viviendo solo aquí después de un divorcio. Como me estaba mudando, ambos compañeros de trabajo amablemente se ofrecieron a ayudarme a empacar y llevar mis cosas. No quería que se ensuciaran al manipular mis cosas. Pero a pesar de mi insistencia, ayudaron de todos modos. Afuera en el estacionamiento, sus ojos de repente se dirigieron hacia un Ferrari estacionado en ese lote de tercera categoría. Naturalmente, estaban confundidos. Ninguno de los dos podía siquiera imaginar que el auto pudiera pertenecerme. Simplemente asumí que pertenecía al dueño del edificio. O algo así. Pero la realidad estaba lejos de lo que pensaban. Sus cerebros prácticamente se congelaron en el momento en que les dije que cargaran mis cosas en ese auto. Todavía se negaban a creerlo, pensando que solo estaba parado cerca del Ferrari de otra persona. Pero cuando confirmé que era mío, se convirtió en un momento de asombro total para ellos. Mientras tanto, pude notar que Jong-job estaba haciendo los cálculos mentales, calculando mi salario, posibles cuotas y otros costos. Y nada de eso tenía sentido para él, pero eso fue solo el comienzo de sus sorpresas. Esta vez quería mostrarles mi nuevo apartamento y rápidamente aceptaron venir. Aunque al invitarlos a ambos, olvidé tener en cuenta un pequeño detalle. Mi coche nuevo solo tenía espacio para 2 personas, así que le pedí a uno de ellos que viniera por separado. Al principio, Sua se ofreció a viajar sola, pero Jong-hyuk se echó atrás y la dejó ir conmigo. Noté que el pobre estaba llorando por dentro por perder la oportunidad de montar en un Ferrari. Como era la primera vez que Sua iba en un coche de lujo, estaba naturalmente nerviosa. Viajar con ella me recordó nuestro último viaje juntos, lo que a su vez me recordó a sus padres. Cuando saqué el tema de sus padres, admitió que ellos esperaban que se casara conmigo tarde o temprano. Por supuesto. Me negué a seguirles el juego con esa farsa de marido. En ese momento, se giró hacia mí con una mirada seria. Quería preguntarme algo importante. Pero su voz se apagó cuando le pregunté de nuevo. Era evidente que no se sentía cómoda haciendo una pregunta tan delicada. Así que se lo guardó para sí misma. Si tuviera que adivinar, probablemente quería preguntar sobre mi divorcio, cómo y por qué sucedió. Aunque, honestamente, en ese momento no le di mucha importancia. Simplemente asumí que sentía curiosidad por mi repentina riqueza. De cualquier manera, estaba agradecido de que tanto ella como Jong-job se mantuvieran al margen. En otro lugar, mi ex esposa estaba en una llamada telefónica sosteniendo nuestra vieja foto de boda en sus manos. A mis espaldas, probablemente estaba tramando algo, aunque no sabía qué era. Estaba demasiado ocupado disfrutando de mi nueva vida. En los días siguientes, Jong-job también pudo montar en la belleza. Fue entonces cuando, de repente, me hizo una pregunta inesperada, de la nada. Quería saber cómo veía a Sua. Realmente no me gustó la pregunta que me hizo mi colega. Pero como estábamos pasando el rato juntos, decidí responder a su pregunta y describir a Sua de la mejor manera posible. Para mí, era una mujer amable y capaz que sabe cómo cuidar de las personas que la rodean. Estaba muy contento de poder trabajar con una junior como ella. Sorprendentemente, mi respuesta no fue suficiente para Jong-job y quería que dijera más. Ya sabía a dónde iba con esta pregunta. Así que decidí cerrar el tema. Cuando volvimos a la oficina,
Los otros compañeros se sorprendieron al saber que tenía un Ferrari. Cuando preguntaron cómo me las había arreglado para ganar tanto, a pesar de que compré Bitcoin bastante tarde, simplemente les conté una mentira convincente, afirmando que había reinvertido las ganancias una y otra vez. Esos tipos instantáneamente se sintieron consternados. Después de darse cuenta de lo mucho que había logrado con esa moneda. Después de todo, ambos ya habían perdido el 40% de su dinero en la reciente caída. Bien por mí, lo vendí temprano, mucho antes de que ocurriera la catástrofe. Mis colegas, sin embargo, confundieron mi increíble suerte con una especie de genio comercial impecable que supuestamente poseía. Querían que me convirtiera en su gurú de las criptomonedas. Y les enseñara los trucos del oficio. De los tres, solo yo sabía que estaban ladrando al árbol equivocado. Para quitarle importancia, simplemente solté una tontería al azar. Solo una frase, corazón de bestia. Los dos se tomaron mis palabras demasiado en serio y comenzaron a descifrar el significado detrás de ellas. No me atrevía a mentir tan descaradamente. Así que decidí quedarme callado. Afortunadamente, no tuve que decir nada, porque uno de ellos asumió que lo que dije significaba tener una gran mentalidad. De todos modos, le dejé vivir con la interpretación que quisiera. Siguieron preguntándome sobre mi éxito financiero y comenzaron a asumir que podría haber estado explorando más proyectos empresariales. Simplemente seguí la corriente, asintiendo a todo lo que se les ocurría, aunque también les dije un poco de verdad. En realidad, reinvertí en varias otras monedas. Porque mis instintos me decían que todavía había espacio para que las criptomonedas crecieran. Antes de sugerirles algunas monedas, dejé muy claro que no sería responsable de nada. Finalmente, les hablé de XRP y Ethereum, las dos monedas con más potencial. Como era de esperar, ambos compañeros de trabajo se mostraron escépticos, ya que eran monedas relativamente nuevas en ese momento, así que tuve que intervenir y explicarlo todo. El propósito principal de XRP era apoyar las transacciones bancarias internas, mientras que Ethereum tenía como objetivo utilizar la tecnología blockchain para permitir varios tipos de transacciones. Por supuesto, eso no garantizaba un aumento de precio, pero en comparación con otras monedas, estas dos estaban destinadas a atraer mucha atención de los inversores debido a su riesgo relativamente bajo. Los chicos se sorprendieron mucho de que yo poseyera un conocimiento tan poco común y profundo, pero no debería haber sido tan sorprendente. Después de todo, había puesto toda mi fortuna en juego. Mientras yo estaba ocupado mostrando mi supuesto conocimiento, Sua se estaba refrescando en el baño. Su mente estaba principalmente ocupada con el trabajo, aunque lo siguiente en su mente era yo. Entonces, algunas chicas se unieron a ella en el baño, cotilleando sobre el Ferrari que había comprado recientemente. Como no podían creer que realmente poseyera tanta riqueza, comenzaron a correr rumores de que había comprado el coche con dinero prestado. Y ahora estaba enterrado en deudas. No solo eso, también había rumores desagradables de que me había metido en el juego y la bebida. Mientras esas chicas seguían difundiendo mentiras sobre mí, Sua siguió escuchando en silencio hasta que llegó a su punto de ruptura. Para limpiar mi nombre, las confrontó y exigió saber quién había comenzado esos rumores. No mucho después, alguien familiar entró en la oficina, capturando inmediatamente la atención de todos. Era una mujer, y una hermosa, por cierto. Fue directamente al mostrador, y le preguntó al jefe de equipo por mi paradero. El jefe de equipo no fue de mucha ayuda, ocultó intencionalmente la verdad. Y mintió diciendo que estaba fuera, pero para mi mala suerte, pasé por la oficina en ese mismo momento con una gran pila de documentos de la conferencia. La mujer reconoció mi voz y se giró hacia mí. Tan pronto como me ayudó a sostener las cajas. Le di las gracias solo para recuperarlas de inmediato. Esa mujer no era otra que mi ex esposa, sí. La misma perra que ya me había traumatizado lo suficiente. En el momento en que vi su rostro, mi mente se remontó al pasado. Recordando cada vez que me trató como basura, incluso durante nuestra luna de miel. Me confrontó y me menospreció por no reservar el mejor hotel para nuestra estancia. Era una mujer con un doctorado en manipulación. Mientras que yo era un tipo simple con pensamientos directos, sus insultos, su manipulación y la forma en que constantemente me hacía sentir inseguro. Aún resuenan en mi cabeza y ahora, viéndola justo frente a mí, ni siquiera quería hacer contacto visual. Pero como ella trabajaba en la misma oficina que mi subordinado, se convirtió en mi deber responder.
Aunque a regañadientes, después de dejar las cajas, tomé a regañadientes los archivos que quería entregar. No me inmuté, y mucho menos me sentí intimidado por su presencia. Después de tomar los archivos, pasé con confianza a su lado, lo que solo la enfureció más, su ira era obvia. Estaba furiosa porque no actuaba como el perdedor asustado que solía ser, creo que olvidé mencionar su nombre, es Han Chi-won. Estaba molesta porque aparecí en un Ferrari en el trabajo, qué salvaje fui, ya lo sé. Esta perra ahora se arrepiente de haberse divorciado de mí. Si hubiera sabido que iba a terminar siendo asquerosamente rico, se habría aferrado a ese matrimonio un poco más. Pero como no puede ganar nada llorando sobre la leche derramada, ahora decidió hundirme por completo. Tan pronto como entró en la oficina, puso esa cara de zorra inocente falsa, actuando como una pobre víctima devastada por el divorcio. Sus amigas tóxicas la rodearon tratando de consolarla. Mientras hacía esta actuación digna de un Oscar fingiendo llorar, mintió descaradamente sobre mí, afirmando que le grité cuando ella solo estaba allí para entregarme algunos archivos. Siguió mendigando simpatía por todas partes de su camarilla profeminista, pero entre todas las mujeres allí, una chica nerd no fue lo suficientemente tonta como para caer en su acto. Mientras tanto, yo solo estaba haciendo mi trabajo en silencio en mi espacio de oficina. Aunque mi mente seguía volviendo a ella una y otra vez, finalmente había regresado. Inicialmente, solía temer que una vez que regresara a la oficina, me sentiría mal solo con verla. Pero, honestamente, no me sentí intimidado en absoluto. De hecho, no sentí una maldita cosa. De repente, mi compañero de trabajo se acercó sigilosamente por detrás queriendo hablar sobre algo. Una vez que estuvimos en la azotea, me abrazó de la nada. Mientras que los demás me felicitaban por alguna razón que no entendía, cuando le pregunté a Sanji qué demonios estaba pasando, finalmente soltó la sopa. Resulta que XRP se había disparado en valor, subiendo otro 70% en solo 2 días. En el momento en que escuché eso, entré en una profunda contemplación, haciendo cálculos mentales sobre cuánto acababa de ganar con el aumento. Resultó que mis inversiones en XRP por sí solas habían explotado hasta la friolera de 100.000 millones, un número que me hizo sudar las bolas de puro asombro. Mientras tanto, mis compañeros de trabajo solo estaban celebrando. Después de ganar unos pocos millones, que básicamente eran calderilla en comparación con los míos, comenzaron a fastidiarme sobre cuánto había invertido en XRP. Dudaba en mentir, pero decir la verdad podría haberles volado la cabeza. Así que casualmente dije que había invertido 10.000 millones en cada moneda. Por supuesto, se sorprendieron al escuchar un número tan masivo, aunque eso era apenas el 20% de mis inversiones reales. Con 10.000 millones invertidos, calcularon que mi ganancia debía haber sido de alrededor de 7.000 millones. Luego comenzaron a preguntar si debían mantener o vender. Pero como no quería ser responsable, les dije que tomaran su propia decisión. Verás, sentí que este repentino aumento en XRP era un poco sospechoso para una moneda que originalmente fue diseñada para acelerar las transacciones bancarias. No tenía mucho sentido que se disparara de la nada. La única explicación que se me ocurrió fue que la codicia estaba arrasando el mercado de criptomonedas más de lo que nadie esperaba. 2 días seguidos de ganancias sin parar generalmente significan que algo grande está por venir. Cuando preguntaron qué planeaba hacer, simplemente les dije que no tenía intención de vender todavía. Mientras que mi compañero de trabajo pensó que podría estar volviéndome codicioso, pensé que con todos actuando codiciosos. Otro aumento era inevitable. Ese día, la noticia se extendió rápidamente por la empresa de que me había hecho rico con las criptomonedas. La llamativa historia de alguien que se hace rico a una edad temprana fue suficiente para llamar la atención de todos. Pronto mi nombre se mencionaba en cada conversación. Mientras todos hablaban de cómo me había hecho rico e incluso había ayudado a otros a ganar un poco también, mi perra de ex esposa lo estaba escuchando todo y, como era de esperar, estaba completamente devastada. Tanto que tiró su café al suelo, llamando la atención de todos. Corte a Soa sentada dentro de un café. Su presencia por sí sola destacaba, llamando la atención de todos a su alrededor. Algunos incluso la confundieron con una modelo. Aunque la parte interesante era que parecía un poco molesta. Resulta que fue invitada por Jong Job, quien quería hablar con ella sobre mí. Y ella no estaba de humor. Le dijo que dejara de tonterías y fuera al grano. Jong Job respetó su franqueza.
y le preguntó qué pensaba de los rumores que circulaban sobre mí. Dijeron que era adicto al juego y que solía abusar de mi ex esposa. Sorprendentemente, Sua no estaba de acuerdo con todo lo que dijo. Sabía que eran solo chismes maliciosos que se difundían intencionalmente. Jung Yuk parecía satisfecho con su respuesta. Y fue a por otra pregunta, ¿le gustó? Esa era la que realmente quería que respondiera. Y la hizo sonrojar al instante. Rápidamente trató de ponerme en la friend zone. Pero Jung Yuk fue persistente. Sabía que había algo más que una simple amistad, de la nada. Sugirió que me lo confesara. Por supuesto, eso era más fácil decirlo que hacerlo y apenas podía ocultar su vergüenza. Mientras tanto, yo estaba ocupado lidiando con mis compañeros de trabajo pegajosos que me estaban colmando de felicitaciones forzadas por mis ganancias de criptomonedas. Aunque se trataba de mí, yo era el único que no lo disfrutaba. Mis compañeros de trabajo estaban encantados. Después de tomar mis sugerencias anteriores y triunfar ellos mismos. Honestamente, me sorprendió ver cuántas personas ya habían saltado al mercado. Después de escuchar los rumores y, sorprendentemente, su decisión no fue errónea. En realidad, habían encontrado oro. Con los precios casi duplicándose en días. Debido a eso, estaba recibiendo demasiada atención no deseada. Y afecto. Estaban convencidos de que debía estar sentado en más de 10.000 millones, uno de mi inversión inicial de 2.000 millones. Pero la verdad estaba mucho más allá de lo que imaginaban. Mis activos se habían disparado a 578.000 millones. Que eso quede claro. Eso es suficiente dinero para comprar una empresa entera. Si quisiera. Siempre supe que XRP y Ethereum tenían potencial. Pero nunca predije que explotaría así. A estas alturas, incluso las chicas guapas de la oficina me estaban pidiendo que les diera clases sobre criptomonedas y les diera consejos sólidos de inversión. Pero ya desconfiaba del repentino aumento en los precios de XRP y Ethereum, así que no les recomendé invertir. Cuando algo sube demasiado rápido, también cae rápido. Las chicas estaban muy impresionadas. Después de escuchar todo lo que tenía que decir, la única persona a la que no le gustaba la atención que estaba recibiendo era mi ex esposa, había empezado a sentir celos. Celosa de que yo fuera quien recibía toda la atención, para un tipo al que una vez vio como un pobre tonto. Era demasiado para ella. Si tan solo hubiera sido así de rico antes, no se habría atrevido a divorciarse de mí. En ese momento no le quedó más remedio que jugar su carta ganadora. Mientras tanto, en el chat grupal de la empresa, todos hablaban de mi riqueza. Como de costumbre, el chat se había convertido más en un canal de criptomonedas al estilo Telegram, lleno de charlas de monedas para nerds. No es que me importara, al menos todos se estaban divirtiendo. Y nadie había tenido pérdidas todavía. Solo entonces recibí de repente un mensaje de un conocido. Alguien que me hizo dudar. Por supuesto, era Han Sheiwen, siendo la manipuladora que era, trató de endulzar nuestro divorcio. Y quería acercarse a mí de nuevo. Fingió simpatizar con mi pobre crianza y ser huérfano. Para reconciliarnos y sanar las cosas entre nosotros, sugirió reunirnos, pero sabía exactamente lo que estaba tramando. Y ya no iba a seguirle el juego. No. Justo cuando estaba a punto de bloquear su número, recibí una llamada de Sua. No me lo esperaba en absoluto y contesté rápidamente. Parecía sorprendida de lo rápido que contesté. Así que tuve que explicarle que solo estaba jugando con mi teléfono. Aún así, tenía curiosidad por saber por qué llamaba. No reveló mucho, solo dijo que estaba comprobando cómo estaba. Mientras nos poníamos al día, la conversación empezó a fluir naturalmente. Me preguntó si tenía algún plan para el día festivo de mañana. Bueno, no había mucho que hacer, excepto que estaba planeando ir a los grandes almacenes para comprar algunos muebles nuevos. Aprovechando el momento, me preguntó si podía acompañarme, lo cual honestamente me sorprendió. Se quedó en silencio hasta que di mi respuesta, claramente esperando lo peor, pero cuando estuve de acuerdo, se iluminó como una niña. Y después de que terminó la llamada, estaba en la luna, literalmente, tan feliz y avergonzada al mismo tiempo. Las palabras de Jung Job resonaron de repente en su cabeza. Las mismas que podrían sellar su destino conmigo. No estaba segura de si tenía el valor de confesar. Pero esperaba hacerlo lo mejor posible.
Cuando llegó el día siguiente, ya estaba allí esperándola. Supongo que es mi culpa por aparecer demasiado pronto. Cuando estaba a punto de ir a una cafetería cercana, So apareció justo a tiempo, lo que significaba que también había llegado temprano. Se veía inusualmente feliz ese día y empezó a llamarme Opa en lugar de los honoríficos habituales. Supongo que como estábamos fuera del trabajo, estaba bien. Aunque no tenía ni idea de sus verdaderas intenciones. Se estaba sonrojando solo con mirarme. Con eso, entramos juntos a la tienda. No olvidemos a mi ex esposa, que había estado esperando a que llegara. Mientras paseábamos por los pasillos llenos de gente, So parecía perdida en sus pensamientos, dándose cuenta de que era la primera vez que se reunía conmigo en privado. Tal vez la forma en que estábamos comprando y riendo juntos podría incluso llamarse una cita. Un pensamiento que la hizo sonrojarse aún más. Mientras tanto, yo estaba completamente ajeno y concentrado en encontrar los mejores muebles que pudiera. Incluso ella notó mi entusiasmo. Quiero decir, ¿por qué no iba a estarlo? Después de todo, cuando vivía en ese semisótano, todo lo que tenía eran mantas viejas y gruesas. Solo sentir la comodidad de estas telas de primera calidad me emocionaba. Después de gastar casi 2 millones en 3 juegos de mantas, seguí adelante y compré una aspiradora inalámbrica. Luego llegó el turno del refrigerador más nuevo y luego la lavadora. Y, por supuesto, un par de sofás también. Al final, había comprado todo lo que quería, el costo total ascendía a 56 millones de wones, de verdad, hermano. En realidad me estaba divirtiendo comprando. Es divertido comprar cuando eres ultra rico. Incluso después de comprar todas esas cosas lujosas, apenas hizo mella en mis ahorros. Tener ese tipo de dinero honestamente se siente como tener códigos de trucos en un videojuego. En el apuro de mi juerga de compras, me olvidé por completo de la chica que me acompañaba. Pensé que debía estar aburrida de solo acompañarme. Pero contrariamente a lo que asumí, dijo que en realidad se estaba divirtiendo. Cuando se dio cuenta de que se lo estaba pasando tan bien conmigo, le recordó la sugerencia de Jong Yup de finalmente confesar. A estas alturas, entendió que no podía seguir dudando para siempre. Así que, después de reunir algo de valor, se giró hacia mí, solo para ser interrumpida por mí como un idiota. Mi tonto trasero ni siquiera se dio cuenta de que estaba a punto de confesar y la interrumpió a mitad del momento, ella lo dejó pasar. Y me dijo que siguiera adelante con lo que quería decir. Pero cuando insistió en que su pregunta no era urgente, empecé a hablar solo para ser interrumpido por otro pensamiento. No olvidemos a mi ex esposa absolutamente perdiendo la cabeza después de que la dejé en la escena. El hecho de que ni siquiera me molestara en aparecer la estaba volviendo loca. Al día siguiente, como de costumbre, mis compañeros de trabajo estaban celebrando sus ganancias de XRP. En este punto, toda la empresa se había convertido en adictos a las criptomonedas. Conmigo como su gurú. Nuestro subgerente Nasanguk, que una vez llamó a las criptomonedas juego de azar, finalmente había probado su primera ganancia. Y perdió la cabeza por ello. Es la definición viviente de si no soy parte de la corrupción, entonces es malo. En los 2 meses que siguieron, Ethereum se triplicó y XRP se multiplicó por 10. Estas enormes ganancias volvieron codiciosas incluso a las personas más rectas. La gente siempre cree que una vez que ganan a lo grande, dejarán de ser codiciosos. Pero la realidad es lo contrario. Una vez que tomas el cebo del dinero fácil, ya has caído en la trampa. Ahí es cuando tu moral y tus principios empiezan a desvanecerse. Y empiezas a hacer un movimiento imprudente tras otro. Lo siguiente que espera después de eso es siempre la catástrofe. Puede que haya sido una ballena en el estanque. Menos propenso a morder el anzuelo y quedar enganchado, pero tampoco era inmune a ello. Todavía recuerdo el consejo de mi padre. Solo porque tengas una ventaja en el juego no significa que vayas a ganar. La victoria solo cuenta una vez que te levantas de la mesa de póker con fichas en la mano. En el chat de la empresa, 2 nombres seguían apareciendo en cada mensaje, el mío y el de XRP. El subgerente Nasanguk estaba leyendo cada texto, hirviendo de envidia. Creía que no merecía los elogios, que era solo suerte tonta lo que me había hecho rico. Pensaba que sabía más que yo. Su confianza provenía de los 100 millones de wones que había ganado en un mes. Estaba convencido de que su suerte seguiría rodando, que pronto compraría un condominio en Riverside y un coche deportivo.
Y entonces todo lo que quedaría sería confesar su amor a alguien como Sua. En ese momento anuncié en el chat grupal que iba a vender tanto mi XRP como mi Ethereum. Algunos compañeros de trabajo no podían creer mi repentina decisión. Sang-Uk, por otro lado, pensó que estaba loco por vender en un momento como ese. Creía que era más inteligente que yo e incluso trató de convencer a otros de lo contrario. Por lo que a él le importaba, yo era el imprudente del grupo, pero aún así expuse con calma mi razonamiento. El mercado había subido demasiado rápido y una corrección era inevitable. Por supuesto, no pude cambiar la opinión de todos. Así que cerré el chat con un último mensaje. Al día siguiente me reuní con el jefe de equipo ON. El jefe de equipo ON me pidió que me mudara a otra ubicación. Este tipo me llevó a la azotea, y no podía parar de darme palmadas en la espalda con fuertes golpes. Mi jefe estaba orgulloso de mi consejo sobre inversiones en criptomonedas. Empecé a abrir una carta y le pedí un aviso de vacaciones de 2 semanas. Por alguna razón, el líder AN no estaba preparado, y pensó que estaba presentando mi renuncia. Su cara era jodidamente impagable, preguntándose por qué demonios un tipo rico como yo no renunciaba a un trabajo de mierda, recordando mi conversación con Sua. Le había contado mis planes para visitar los Estados Unidos. La cuestión es que me faltaba experiencia y conocimiento, y necesitaba arreglar eso rápido. Curiosamente, las palabras de Sua no pudieron salir de su boca. Supuestamente olvidó lo que quería decir, y solo me deseó un buen viaje. El jefe de equipo ON aprobó fácilmente mi aviso de vacaciones. Pero estaba en una situación delicada y busqué su consejo. Verás, era una pobretona sin carrera ni talento, nada de aspiración destacable. Conseguí todo este dinero envidiando a aquellos que pasaron toda su vida en sus sueños. Fue aquí donde mi jefe criticó mis pensamientos y directamente los llamó una mierda. Me sorprendió ver este lado de él. Me contó sobre el sueño de su infancia: convertirse en jugador de golf. El líder ON practicó tanto que sus manos se despellejaron y, sin embargo, siguió adelante. Sabía que era feliz de perseguir su sueño. Pero entonces, un día, su visión del mundo se hizo añicos. El pobre tipo descubrió las inmensas tarifas que sus padres tenían que cubrir solo para financiar su sueño. A pesar de todo, Ann tuvo que tomar la difícil decisión de matar su sueño y terminó en una oficina. Su nuevo sueño es vivir con su familia. Y simplemente ver un partido de béisbol casual, asegurándome con su sabiduría que la vida está llena de oportunidades para perseguir. Y que no se debe obsesionar con los sueños. Todo este tiempo había estado escuchando en silencio sus consejos. Y me sentí conmovido. Mis pensamientos se volvieron más claros, permitiéndome dar un paso a la vez y perseguir la vida lentamente. Finalmente, mi entrometido jefe se acercó sigilosamente a mí y decidió abordar el elefante en la habitación. ¿Cuánto dinero gané? Empecé a hablar vagamente, preguntando por el precio de un apartamento promedio en Gangnam-go. La respuesta fue de 2.000 millones en ese momento. Y usando ese número como referencia, susurré el dinero que gané en su oído. Es seguro decir que la mandíbula de este hombre cayó en shock, cuestionando la realidad. Una parte de él era realmente parte de mí. Porque no me iba simplemente como un oficinista, sino como un hombre que había entrado oficialmente en el dominio de los billones. Poco después de esta conversación, empaqué mis cosas y me fui directamente al aeropuerto. Inmediatamente noté el trato premium en primera clase. Y recordé lo mierda que es volar en clase económica. Tarareé y me recosté con felicidad hasta que una voz a mi derecha atrajo mi atención. Esta mujer estaba en una llamada, así que la saludé con la mano. Después de que nos miramos a los ojos, interrumpió su llamada para disculparse conmigo. Curiosa por usar esto como una oportunidad de negocio, la mujer me entregó su tarjeta de presentación personal. Era Jin Yu-gyong, una directora ejecutiva. Y una brillante historia de éxito para su edad. Mientras leía los detalles de su tarjeta, me presenté como un simple representante de ventas de una compañía farmacéutica. Pude ver su cara resquebrajarse en shock, preguntándose cómo un tipo promedio como yo estaba volando en primera clase. Continué diciendo que últimamente trabajaba principalmente en inversiones. Pero honestamente, que le jodan, había un hermoso filete delicioso frente a mí robando toda mi atención. Me puse manos a la obra dando un bocado. Y recibí una sacudida de lo jugoso que era cada bocado. Finalmente estaba empezando a entender lo que realmente se sentía en primera clase.
Mientras tanto, Yu-Gyong me estaba observando cuidadosamente. Ya había adivinado que era mi primera vez sentado en primera clase. Casualmente, cruzamos miradas. Y la elogié por su elegante postura, describiendo lo natural que se veía el cuchillo en su mano. Hice que se pusiera nerviosa y se diera la vuelta. Se sintió muy feliz de recibir tal elogio. Poco después, Yu-Kyung me mostró el nuevo concepto de comercial de automóviles de su empresa. Estaba absolutamente asombrado. Porque se supone que este modelo está dirigido al mercado estadounidense. De la nada, me preguntó sobre mi vehículo actual preferido, aunque soy un tipo humilde. Casualmente decidí presumir de mi posesión de un Ferrari. La mujer se congeló en puro shock. Y me dijo que estaban trabajando en modelos deportivos e incluso vehículos eléctricos. En realidad, conecté mi experiencia de conducir un coche eléctrico Mirai en cierto momento de mi vida. Pude ver su cara iluminarse, lista para escuchar sobre la experiencia. Hasta que aniquilé a esta mujer criticando el sistema de acelerador y freno del coche, aunque honestamente estaba recordando mi experiencia. Yu-Gyong estaba aquí perdiendo la cabeza. Al mismo tiempo, me di cuenta de cuánto había cambiado. Antes ni siquiera tenía las pelotas para hablar mierda a una mujer de su calibre. Decidiendo echar un vistazo a sus intereses. Aprendí que a Yu-Kyung le apasionaban los coches desde niña. Era una entusiasta que condujo docenas de coches diferentes. Curioso, pregunté sobre los detalles. Su experiencia reciente involucró conducir un Mini. Le encantó por su bonito diseño. Finalmente pude ver su cara iluminarse de nuevo. El vuelo se reanudó. Y estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto de San Francisco. Yu-Kyung habló de toda la jerga durante el resto del vuelo, hablando de detalles de la empresa. Y dificultades del mercado. Mató mi estado de ánimo e interés en ese momento. Fue una tortura sentarse al lado de una charlatana. Por fin aterrizamos. Me ofreció un apretón de manos y esperaba volver a conectar en Corea. Finalmente había escapado del vuelo tortuoso. Después de soportar su charla durante horas, incluso lamentando haberme molestado en hablar. Al salir del aeropuerto, di la bienvenida a la diversa experiencia en San Francisco. Mi sueño de venir a los Estados Unidos se había hecho realidad. La persona que me daba la bienvenida gritó mi nombre, es Myung-woo, mi viejo amigo. Compartimos un semisótano en la universidad, y pasamos por los momentos más difíciles. Él era mi compañero incondicional hasta que tuvo suerte. Y consiguió un papel increíble en una empresa aquí. No pude evitar notar su cara regordeta y su vientre hinchado. Pasó de ser un palillo a una bola de boliche. Myung-woo se ofreció a comer, pero en lugar de llevarme a un restaurante, este hombre me presentó las mejores comidas de Estados Unidos, hamburguesas. Mientras todo esto sucedía, mi ex esposa de mierda sufría en silencio por ignorarla todo este tiempo. Chaewon compartía mesa con sus amigas, contándoles lo enfadada que se sentía porque me iba de viaje a Estados Unidos. Incluso inventó una adicción al juego de la nada. Y me llamó un hombre violento, un tramposo e incluso un cabrón. Chaewon no sabía que estaba a punto de recibir una lección de la perra más mala del barrio. Esta mujer la humilló, recordándole que, como ahora están separados, no debería molestarle. La jefa de equipo Choi ya no quería escuchar su perorata. Y guardó silencio todo este tiempo. Pero ver a esta mujer hablar mierda constantemente sobre mí fue impactante para ella, especialmente cuando todos sabían que yo actuaba diferente a sus historias. Mi ex esposa recibió una lección de Sohee, quien, de forma directa y franca, lo calificó como un acto de celos. Mi ex esposa no pudo soportar la presión y se levantó quejándose de las duras palabras de su jefa de equipo. Mientras se alejaba en el baño, mi ex esposa psicótica murmuraba sus frustraciones sobre Sohee, desahogando toda su ira. Chaewon se dio cuenta de que nadie se creía su historia de mierda, pero, por si fuera poco, esta loca también había empezado a invertir en criptomonedas. Y planeaba silenciar a todos con su riqueza. Al día siguiente, ese tipo que era un guerrero del teclado, contra mí en el chat grupal, comenzó a presumir de su retorno del 10% en su inversión. Me calificó de impaciente. Y les dijo a otros que invirtieran en la mejor oportunidad. Lo gracioso es que incluso mis compañeros de trabajo pudieron notar su comportamiento egomaníaco. La jefa de equipo On se encontró inmerso en la idea de invertir, lamentando no haber sido más audaz antes. Su mente estaba consumida por la idea de las monedas.
Mientras mi jefe tenía un dilema, su amigo admitió casualmente haber vendido todo su monto, confiando en mi instinto. La realidad es que las monedas estaban destinadas a subir y bajar. Pero se necesitaban verdaderos cojones para vender una moneda en alza, sabiendo cuándo renunciar. En el momento en que leyó mi mensaje sobre vender todas mis monedas, supo qué hacer. De vuelta a los Estados Unidos, estoy aquí disfrutando de un menú de hamburguesa y experimentando verdadera alegría. Myung-woo quería cuidarme durante toda mi visita, sin saber que a estas alturas había ganado más dinero que los jugadores de la NBA. Myung-woo se sintió atraído por una voz que provenía de dos estadounidenses. Lo llamaron Kan, lo que me pareció un nombre extraño. Chris y Elena son sus nuevos amigos en Estados Unidos. Compartiendo mesa con él, cantaron alabanzas de su trabajo con el modelo de control dinámico. Intrigado, le pregunté inmediatamente al respecto. Y aprendí que en realidad es un software para la conducción automática. Un tipo nerd con gafas. Chris dirige una empresa emergente llamada Aurora. Elena es similar y también dirige una empresa centrada en productos ecológicos. Sabía que ambos eran emprendedores. No pude evitar preguntarles sobre su experiencia inicial. Chris confirmó que, aunque es una fase difícil, los emprendedores son personas que lucharon contra las dificultades para experimentar la recompensa. No era diferente a escalar la cima de una montaña, para ganar su brillante vista. Los admiré a ambos. Chris destacó el talento excepcional de Myung-woo, quien es responsable de llevar las brillantes ideas de Silicon Valley a la realidad. Sus habilidades de programación son únicas. A pesar de su adicción a las hamburguesas, me senté allí disfrutando de la compañía de gente increíble, dándome cuenta de que gastar mi dinero en el viaje valió la pena. Esa noche, Kan me llevó a su casa. Este pequeño lugar cuesta una fortuna aquí gracias al competitivo panorama de San Francisco. Me lanzó una cerveza de inmediato, y comenzó a hacer las preguntas de verdad, queriendo saber cómo llegué aquí. Varias latas de cerveza después, le expliqué todo a este tipo sobre mi divorcio. Mi viejo amigo se sintió muy feliz de escuchar que Chaewon estaba fuera de mi vida. Se sintió realmente feliz de que yo encontrara la salvación en las criptomonedas. Mucha gente en los Estados Unidos tuvo una fortuna similar. Y aprendí que algunos de ellos incluso hicieron su propia moneda. Esta fue una idea novedosa para mí que me tomó por sorpresa, pero tenía sentido debido a la influencia de Bitcoin. Inspirado por el acto de creación, le lancé una idea poderosa a Myung-woo, el deseo de comenzar una nueva empresa. Mi amigo pensó que había bebido demasiadas cervezas. Y no podía pensar bien, pero hablaba en serio e inspirado por el enfoque de los emprendedores. Siendo mi mejor amigo, Myung-woo habló sobre 3 factores cruciales para iniciar una empresa. El primero giraba en torno a asegurar el capital, el segundo era la gran idea y el más importante de todos era las cualidades del CEO. A pesar de tener un capital perfecto e ideas perfectas, nada de eso importaba una mierda si el CEO era un puto mono. El capital también es importante, pero no fue suficiente. Eso es lo que aprendí, lo que me hizo preguntarme qué tipo de persona tenía que convertirme para hacer realidad mi visión. Comencé a pensar en una docena de cualidades diferentes. Mi amigo argumentó que las startups eran mucho más difíciles que las inversiones. Y me aconsejó que no tuviera la idea, pero no había terminado y pregunté sobre los detalles de invertir en una empresa. Al día siguiente me senté frente a Chris expresando un gran interés en invertir en su empresa. Por alguna razón, no esperaba que esta conversación sucediera en la hamburguesería para impresionar a este tipo. Saqué mi elegante investigación que había realizado sobre Aurora, su empresa. Noté la tendencia ascendente y el interés de los conglomerados coreanos en su empresa. Esto significaba que la empresa de Chris estaba a punto de despegar, pero a Chris no parecía interesarle. Hasta que lo sorprendí con otra información impactante sobre su batalla contra una empresa de inversión. Le ofrecía al astuto emprendedor una verdadera oportunidad de valor, expresando un gran interés en una asociación. Más que una mera inversión, de hecho. Estaba dispuesto a invertir $500,000 solo por el 10% del capital como socio. Al escuchar mi propuesta, Chris decidió revisar los documentos. Contraatacó con una oferta de $700,000. Mucho más que mi oferta inicial. Incluso mi amigo le recriminó su aumento repentino y desorbitado. Pero tuve una idea mejor. Contraoferté con la asombrosa cantidad de $900,000 por el 20%, sorprendiendo a Chris.
Myung-woo describió la difícil situación de Chris, quien actualmente enfrenta enormes problemas para lidiar con su empresa de inversión. Y también se está quedando sin capital. Mi amigo enfatizó cómo yo eliminaría todo ese riesgo para Chris y, a cambio de algo de capital, nunca se entrometería con los objetivos de Aurora. Fei Task de Myung-woo decidió compartir una analogía de comer una hamburguesa versus comer una hamburguesa doble con queso. La idea apetitosa tentó a Chris. Y finalmente se dio, cerrando un trato exitoso conmigo. Cuando me convertí oficialmente en socio de Aurora, estaba muy feliz después de esa reunión. Incluso si mi inversión fracasaba, terminaría con una gran experiencia para aprender. De nuevo, solo tenía que agradecerle a la fea cara de Myung-woo, ya que este tipo es el único responsable de respaldarme. Como buen amigo, quería recompensarlo por su ayuda algún día. Buscando su consejo, le pedí que me recomendara más empresas para poder disfrutar invirtiendo más, aunque vine aquí de vacaciones. No pude evitar preguntarme cómo les iba a mis amigos en la oficina. La noticia de mi acuerdo con Aurora se hizo pública. Y todas las demás propuestas de inversión fueron rechazadas, incluso las de la empresa de Yu-Gi-Oh! Junto con Aurora, Medwave también los rechazó a cambio de un individuo. A estas alturas, Yu-Gi-Oh! No podía entender lo que estaba pasando. La idea de un solo tipo invirtiendo en múltiples startups y robando acuerdos de toda la empresa la aturdió. Fue una pérdida en ambos lados para la empresa de Yu-Yong, lo que le hizo comprender que no estaban tratando con un tipo cualquiera. En cambio, quería hasta la última información sobre mí para poder robar esas acciones. A pesar de su astuta experiencia en su industria, no tuvo en cuenta mis movimientos repentinos. Yu-Gi-Oh! Estaba empeñada en encontrarme sin importar qué. Y entonces comenzó. El mismo floreciente auge criptográfico del imperio de Expel comenzó a caer. Y cada uno de mis colegas confrontó a la rata de alcantarilla guerrera del teclado que habita en Reddit por su traición. Confiaron en él y perdieron 20 millones de inmediato. Quizás la justicia más dulce llegó a mi ex esposa de mierda, Chaewon, quien también lo había perdido todo. Dando un giro a la situación, el bastardo actuó como si fueran ellos los idiotas. Por confiar en él. No es como si les hubiera puesto una pistola en la cabeza para invertir, pero créanme, es la respuesta más de mierda imaginable. Y mis compañeros de trabajo tenían todo el derecho a estar enojados. En medio de la confusión, la gente comenzó a darse cuenta de por qué confiar en mi consejo era tan crucial en aquel entonces. Si lo hubieran hecho, al menos habrían asegurado un monto principal. Mis compañeros de trabajo se preguntaban qué había estado haciendo hasta ahora. Para ser honesto, estaba en una situación que amenazaba mi vida con un arma en la mano. Derribé sin piedad a mis objetivos. Mi socio Myung-woo estaba a mi lado hasta que vi su cuerpo en el suelo. Estaba acabado. Y mientras estaba distraído, alguien me disparó por la espalda, terminando con mi vida. El jugador luego sacó un arma cuerpo a cuerpo. Pero no era más que una estúpida sartén. El hermano pensó que estaba en PUBG y comenzó a aplastarnos la cabeza, humillándonos en el juego. La realidad es que solo estábamos jugando un juego en línea. Y no pudimos asegurar una cena de pollo. Nuestra obsesión por una revancha nos llevó a otro juego. Recuerda, cuando hablé de recompensar a mi amigo aquí, bueno, como su amigo, le conseguí a este hombre una nueva casa enorme. Sin embargo, a Myung-woo realmente no le gustó la idea de recibir un regalo. El hermano se negaba rotundamente a todo. Hasta que vio esta magnífica PC para juegos descansando casualmente en la casa. Había todo tipo de consolas. Era el tipo de lugar que podrías considerar el sueño definitivo de un hombre. Ambos acordamos mudarnos juntos durante nuestra sesión de juego. Le conté sobre mi interés en ir de mochilero. Vine aquí por 2 semanas. Pero le pedí a la líder del equipo, Ann, que extendiera mi estadía. De repente, una idea surgió en la mente de este hombre. Cuando me pidió un favor. Al principio pensé que quería acompañarme, pero parecía que tenía planes diferentes. Así que subimos a un autobús mientras una hermosa rubia dormía sobre mi hombro. Solo quería un viaje sencillo. Pero esta dama hizo las cosas incómodas. Verás, mi estúpido mejor amigo en realidad quería que Ellie nos acompañara. Supuestamente es una conocida suya y, aunque realmente no me importaba que se uniera, quería saber más sobre ella. Resulta que la chica es solo una simple graduada.
Y así fue como me quedé varado con ella en el autobús. De hecho, estaba tan perdido en mi pesadilla que ni siquiera podía escucharla gritar mi nombre. Ellie rugió de emoción porque por fin, finalmente habíamos llegado a Los Ángeles. La impresionante joven paralizó a todos con su apariencia. Ambos habíamos venido aquí por primera vez. Pero parecía que Ellie estaba mucho más emocionada que yo. Ni siquiera se sentía un poco preocupada. Ahora que lo pienso, se va de viaje con un tipo al azar. Y no teme nada en el mundo. Su comportamiento me informó que aún tenía que aprender sobre la cultura. Mientras estaba ocupado pensando demasiado en mierdas en mi cabeza, ella se puso de mal humor por ignorarla. Me disculpé y le pedí que lo intentara de nuevo. Resulta que Ellie tiene un horario que podemos seguir durante todo el viaje. Fue una idea conveniente para que me relajara. Así que me limité a seguir su ejemplo. Ellie y yo comenzamos explorando todo lo que pudimos conseguir, incluida la sede de Universal Company. Al atardecer, convertí mis recuerdos con ella en una forma física mientras me arrastraba para una sesión de fotos. Disfrutando de la hermosa puesta de sol, brindamos por el nombre de nuestro viaje. Pensé que estaba exhausto por seguir su ejemplo, pero en realidad me divertí mucho explorando cosas con ella, ni siquiera habría explorado Los Ángeles así sin ella. Así que me sentí agradecido. En un esfuerzo por saber más sobre mí, me preguntó sobre mi interés en venir a los Estados Unidos. Lo mantuve simple y le dije que tenía curiosidad por una cultura diferente, luego le hice la misma pregunta. Resultó que la recién graduada quería tomar un respiro de aire fresco. Antes de comenzar su carrera profesional, la brillante joven se aseguró un trabajo en Wall Street. Y sabía que su vida se iba a poner ajetreada. Me quedé boquiabierto después de escuchar su logro. El mayor sueño de Ellie es cerrar un gran acuerdo comercial en su sector para que el mundo lo recuerde. Sirviéndonos una copa, ofrecí un segundo brindis. Para desearle lo mejor en sus proyectos. También incluí el éxito de mis propias ambiciones. Ambos pensamos que algún día, nos cruzaríamos y haríamos negocios juntos algún día. Por la noche, nos aseguramos una habitación de hostal para quedarnos. Afortunadamente y sorprendentemente, nuestra habitación no tenía a nadie más que a nosotros. Ellie se sentó en su cama luciendo como una comida de 5 estrellas. Y me dijo lo agradable que era que estuviéramos solos. Decir que me quedé de piedra es quedarse corto, y rápidamente le dije que no hiciera esas bromas. Ella dejó de molestarme y poco después ambos nos quedamos dormidos, pero tan inquieto como estaba, no podía dormir en absoluto. La forma en que casualmente insinuó que íbamos a tener sexo no estaba en mis planes. Mi trasero virgen casi no pudo rechazar su oferta. Pero hacerlo le habría dado una mala reputación a Myung-woo. Así es como me di cuenta de que tenía que tener cuidado con mi tercera pierna de ahora en adelante. La noche siguiente, pasamos tiempo disfrutando lo mejor que pudimos. Tan hermosa como se veía, Ellie se acercó con un traje de baño sexy y provocativo, inclinándose hacia mí. En tono de burla, sugirió que fuéramos a nadar un poco. Le rogué a los dioses de las criptomonedas que me dieran fuerza. En la piscina, ella se zambulló con tal elegancia. Mientras que yo me acobardé y la vi salir luciendo mojada y brillante. Parecía más hermosa que nunca. Le dije que no era muy bueno nadando. Pero ella encontró en esto una oportunidad para arrastrarme al agua. Ellie quería convertirse en mi tutora, pero yo estaba cagado de miedo. Al final, la cultura estadounidense parecía demasiado fácil y abierta. Quería mantener cierta distancia y mantener nuestra relación tal como estaba, así que le dije que me iría temprano. Mientras tanto, un montón de payasos llegaron para arruinar nuestra fiesta. Estos peces gordos pensaron que podrían conseguir a una belleza explosiva como Ellie. Quizás la parte más aterradora fue que había un tipo interesado en mí. Que no me metan en esa mierda gay. Ellie rechazó su invitación. Pero a estos tipos ni siquiera les importó ser rechazados. Su hermosa personalidad parecía seductora para uno de los payasos. Y estaba a punto de tocarla cuando me lancé, agarré su mano y les dije que no la tocaran. Ellie se sorprendió al verme salir en su defensa. Aunque me convertí en un tipo grande y la defendí rápidamente, no tenía idea de qué hacer a continuación. Quiero decir, era un 3 contra 1 e iban a darme una paliza. Mi principal prioridad era asegurar la seguridad de Ellie, pero para mi sorpresa, fue Ellie quien se acercó a ellos.
Como si no fuera gran cosa enfrentarlos, exigió a los perdedores que se fueran si la querían. Para olvidar todo, los punks le dijeron que acosar a alguien no era un delito, pero parece que Ellie estaba preparada. De repente, guardias aparecieron de la nada. Y no sé qué decirte, pero el tipo gay entre los tres todavía parecía excitado. Los gigantes de aspecto machista les dijeron casualmente a estos cuellos de lápiz que lo siguieran por acosar a mujeres. Y así fue como estos tipos fueron barridos mientras Ellie y yo compartíamos un momento encantador con nuestras bebidas. Los guardias incluso los compensaron por su desafortunada situación, una costumbre similar a Corea. Parecía que Ellie se interesó aún más en mí. Quería saber sobre mis antecedentes, sobre mi vida. La miré fijamente antes de revelar mi desafortunada infancia. Viví una vida de mierda y pobre sin padres. Justo cuando comencé a contarle a Ellie sobre mi matrimonio fallido, ella instantáneamente se enojó en mi nombre, y llamó bruja a Chaewon por tratarme como una mierda. Pensó que yo era Superman por soportar las tonterías de mi ex esposa. Y honestamente, podría tener razón. Al mismo tiempo, Ellie entiende por qué alguien se interesó en mí. Comenzó a trazar mis mejores cualidades, destacando lo respetuoso que era. Y que cualquier mujer se enamoraría de eso. Su sonrisa radiante hacía parecer que me estaba coqueteando. Así que, en última instancia, decidimos darlo por terminado por esa noche. Descansando en la habitación del hotel, me encontré calmándome un poco. Mentiría si dijera que no pensé en el hermoso aspecto de Ellie. Y su radiante personalidad durante ese tiempo. Centrándome en el trabajo duro, revisé el mercado. Y aprendí sobre la asombrosa desaparición de XP Peel. Lo mismo ocurre con el resto de las criptomonedas, todas experimentaron un montón de pérdidas. Me sentí afortunado de haber vendido en el momento adecuado. Ellie de repente vino a mi puerta a una hora extraña. Así que rápidamente abrí para darle la bienvenida. Creo que mi cerebro se derritió al ver su vestido de seda envuelto sobre su cuerpo. Sí, estaba haciendo cortocircuito como cualquier tipo lo haría. Intenté confrontarla. Pero ella colocó un dedo en mi labio. Fue en este momento que supe que estaba a punto de tener sexo. Ella compartió mi cama cuestionando la vista nocturna de Las Vegas. Pensé que era lo más hermoso. Añadiendo que la playa de Santa Mónica contrasta bien con su belleza natural. Bromeando aún más conmigo, Ellie me preguntó si estaba bien charlando con ella así. Por supuesto, esta mujer se veía deliciosa como el infierno. Pero yo estaba aquí cantando el himno coreano para preservar mi virginidad hasta el final. Ella se dio cuenta de que estaba tratando de evadir sus intentos y me preguntó por qué. Agarrando la sábana, le conté sobre mis miedos. Ya me había divorciado una vez. Y ahora mismo tengo un miedo terrible de perderlo todo por un momento de placer. La idea parecía tentadora, pero Ellie es una buena amiga con la que no quería complicar las cosas. Mi explicación realmente la deprimió. Como alternativa, me rogó que me quedara despierto toda la noche hablando de cosas con las que estaba de acuerdo. Hablamos de un montón de temas diferentes. Antes de que me desmayara, ella seguía despierta jugando con mi cara, decepcionada de que me hubiera desmayado temprano. Aprovechando este momento para sacar provecho, se acercó a mi cuerpo de forma agradable, a pesar de su decepción por no poder meterme en sus pantalones. Se conformó con un abrazo para esa noche. Al día siguiente, nos despedimos después de nuestro increíble viaje. Ellie tenía curiosidad por mis planes de regresar a Corea. Confirmé su suposición y me despedí de ella. Pero algo en ella vaciló. Antes de arrollarme con el abrazo más cálido, presionando todo su cuerpo, incluidas sus pelotas antiestrés. Me rogó que le enviara un mensaje al llegar a Corea. Por un momento, quise abrazarla también, pero dudé y me detuve. Abordé el vuelo y salí del aeropuerto, recordando el final de mi largo viaje. Había hecho valiosas relaciones con la gente ambiciosa de Estados Unidos, gente de la que nunca podría haber disfrutado en Corea. Cada ciudad era tremenda y diferente a su manera. Todo fue impulsado por enormes cantidades de capital. Ver a Estados Unidos florecer de esa manera encendió un sueño dentro de mí, el deseo de hacer más, de correr mayores riesgos, o de esforzarme más allá de todo. Sobre todo, quería ganar más dinero que nunca. Siempre me molestó porque los multimillonarios trabajaban duro incluso en la vejez. No es porque tuvieran que hacerlo, sino porque ganar dinero es la aventura más emocionante que existe.
Finalmente, aterricé en el aeropuerto, donde mi amigo me recibió con gran alegría. Jong-Job no vino solo, sino que trajo a Sua también. Ella me saludó y me preguntó sobre mi viaje. Y me iluminé al verla. Hablamos entre nosotros, mientras que Jong-Job probablemente se sentía como el mejor celestino viéndonos interactuar. Hambrientos, decidimos almorzar. Por supuesto, iba a invitarlos a un hotel de 5 estrellas. Durante todo este tiempo, Chaewon no dejaba de enviarme mensajes. Pero me importaba un bledo ella. Disfruté de la comodidad de mi apartamento. A pesar de la increíble vista de Estados Unidos, todavía me sentía parcializado hacia el paisaje de mi lugar. Finalmente, revisé los mensajes de todas las personas que me contactaron. Myung-woo y Eli me dieron noticias emocionantes mientras pensaba en mis planes futuros de visitar los Estados Unidos más a menudo. Entre los mensajes, encontré a Chaewon. Ella escribió un texto emocional actuando como si yo fuera el que estaba perdiendo el trato por irme sin ella. Esta mujer actuó como una filósofa romántica, y confesó sus sentimientos de estar enamorada de mí. Solo leer ese mensaje me dio escalofríos. Claramente, esta perra necesitaba una cita con un terapeuta. Mientras tanto, Chaewon estaba aquí sola, sabiendo que la había ignorado de nuevo. Ese lado romántico se convirtió en uno amenazante. Primero, me llamó idiota, luego se dio el consuelo de haber seguido adelante con su vida, amenazándome con que mi vida en el trabajo se iba a complicar. Le tenía miedo y la bloqueé de nuevo, sintiéndome una vez más convencido de mi decisión de divorciarme de esta malvada arpía. Al día siguiente, llegué a la oficina con un montón de recuerdos para mis amigos. Para mi total sorpresa, todos estaban abatidos y desesperados, sin una pizca de emoción. Algunos de mis amigos me saludaron. Los que siguieron mi consejo obtuvieron ganancia y se retiraron de las criptomonedas en el momento adecuado. Eso me hizo darme cuenta de que la razón por la que estas personas actuaban como zombies era porque perdieron una mierda gracias al pésimo consejo del asistente Sang-Wook. Experimentar una caída del 95% no es fácil de manejar. Entonces vi a mis jefes de equipo que me tomaron el pelo por no darles la bienvenida antes. En la sala de reuniones, les di 2 relojes caros, haciendo temblar sus propias manos de asombro. Ambos eran de Rolex, un gesto de mi gratitud a los líderes que me apoyaron desde mis días de novato. La jefa de equipo Ann no pudo soportar recibir tal regalo. Ambos me agradecieron, pero querían devolver el reloj de inmediato. Les aseguré que el precio ni siquiera rascaba mi billetera, así que estaba bien que se lo quedaran. Fue entonces cuando descubrí sorprendentemente los rumores de que había perdido mi dinero. Algún payaso loco le mintió a todos en mi oficina. Reflexionando sobre la identidad de esta persona, me paré en la azotea. La persona en cuestión vino. Era el asqueroso bastardo de Sang-Wook dándome falsa lástima por haber perdido mi dinero. Supuse que su feo trasero solo quería tener la oportunidad de pisotearme de nuevo. El complejo de superioridad de Sang-Wook siempre ha sido claro, desde el primer día. Lo único que le importa es su orgullo. Él es quien me hizo miserable en mi vida diaria. Me ofreció sus condolencias dándome una sonrisa de mierda y permitiéndome un espacio para abrirme sobre mis supuestas pérdidas. Naturalmente, deliberadamente mordí el anzuelo. Primero, actué como si le estuviera haciendo un favor al revelarle todo, rogándole que mantuviera todo en secreto entre nosotros. Pude ver la cara de este bastardo iluminarse de emoción ante la noticia. Y lo sorprendí anunciando que a pesar de haber ganado 10.000 millones con las criptomonedas, apenas me quedan 10 millones. El hermano se convirtió en un actor ganador del Oscar ofreciéndome sus condolencias. Sabía que este tipo tenía una boca grande, y quería que difundiera aún más esta noticia falsa. Como un reloj, la noticia se volvió viral. Este tipo le contó el chisme a todo el mundo usando las mismas palabras que yo usé. A la gente le resultó difícil aceptar esta noticia, viendo que acababa de ir a Estados Unidos. La mayoría se decepcionó de mí, mientras que Sang-Wook, la cucaracha asquerosa, sintió euforia. Quería verme caer. Su orgullo no podía soportar que yo lo superara. El hermano me trató como a un gusano que siempre iba a sentarse debajo de él. Mientras Sang-Wook esperaba su próxima etapa para humillarme de nuevo, un hombre entró en el edificio invitando a todos a una cena repentina de la empresa. Sang-Wook optó por no ir antes de escuchar que la cena incluiría un restaurante de carne de alta gama.
Se le hizo agua a la boca y lo siguiente que supo, él y los demás fueron bienvenidos al restaurante premium. Mis colegas estaban estupefactos preguntándose cómo uno podía permitirse un lugar caro como este. Tan tonto como era Sang-uk, sabía que no era un lugar que uno pudiera permitirse a menos que fuera una reunión entre directores. Eso le hizo preguntarse si el CEO de la empresa estaba planeando aparecer. Para su sorpresa, Sang-uk me vio llegar al mismo lugar. No podía soportar el hecho de que estuviera disfrutando de mi tiempo con los jefes de equipo e incluso planeaba humillarme delante de todos. Para empezar, capté la atención de todos dándoles la bienvenida con el escenario preparado. Les dije a mis amigos que quería agradecerles con una cena apropiada después de mi regreso, dándoles total libertad para comer todo lo que quisieran. La realidad de Sang-uk se hizo añicos, lo había manipulado expertamente, actuando como si hubiera perdido toda mi fortuna. Y luego hice esta jugada para romperle la cabeza aún más. El resto de la gente empezó a comentar lo mismo, sabiendo que nunca podría haber organizado una cena tan lujosa. Si estuviera arruinado, en cambio, culparían a Sang-uk por la información falsa. Su orgullo fue herido de nuevo, así que se levantó enfadado. Ambos jefes de equipo respondieron por mí, asegurándole a Sang-uk que nunca podría haber perdido tal fortuna. Pero estaban profundamente disgustados por su comportamiento al revelar información confidencial, difundiendo la noticia de su caída. Pillé a la rata justo donde quería. Saliendo de las sombras, lo confronté y permití que Sang-uk disfrutara de la carne. Mi antiguo yo habría ignorado sus tonterías porque los rumores que este hombre difundió sobre mí no estaban muy lejos de la realidad. Pero de ninguna manera iba a tolerar ese comportamiento nunca más. Alimentándolo con dulce veneno con mis palabras, le aseguré a Sang-uk que esta cena estaba especialmente preparada para él. Donde estoy ahora mismo, nadie me va a pisotear nunca más.